chicos, muy buenos días, les saluda Miss Loida. El día de hoy hablaremos de las formas verbales. Bien, entonces, ¿qué son las formas verbales? Son las presentaciones del verbo dentro de una oración. Puede estar solo o acompañado de otro verbo auxiliar. Observemos en este diálogo de qué manera se presenta o expresan la acción estas dos personas. Dice, ¿qué has cocinado hoy? Hoy cociné estofado, señor. Aquí el verbo resaltado es cocinar, ¿verdad? Y ambos han expresado el verbo cocinar en tiempo pasado, es decir, la acción ya se realizó, pero se ha presentado de distinta manera. A ver, vamos a ver en qué consisten estas formas verbales. Bien, chicos, entonces tenemos los verbos que se presentan en dos formas. La primera forma, formas simples. Formas simples se escriben con una sola palabra. El verbo se expresa con una sola palabra. Por ejemplo, tomando el diálogo anterior, nos decía, ¿no? Hoy cociné estofado. Aquí el verbo que destaca, ¿no? El subrayado es cociné y está expresado con una sola palabra y se encuentra en tiempo pasado. Bien, tenemos la otra forma del verbo que es en su forma compuesta. Constan de dos o más palabras y se construyen con un verbo auxiliar. Ese verbo auxiliar es generalmente el verbo haber. A este verbo haber se le añade otro verbo que se le va a conocer con el nombre de verbo principal. Y ese verbo principal tiene las terminaciones ido o ida, además de otras que vamos a ver luego. Por ejemplo, tomando nuevamente el diálogo anterior, decía, ¿no? ¿Qué has cocinado hoy? Aquí veamos que está resaltado el verbo y está conformado por dos palabras. Has cocinado, ¿no? Si no estuviera aquí el verbo auxiliar, pues no tendría sentido, ¿verdad? Dice, ¿qué he cocinado hoy? No, entonces no está bien estructurado ahí el verbo. Requiere del acompañamiento de un verbo auxiliar para darle sentido a lo que se quiere expresar. Por eso decimos, ¿qué has cocinado hoy? Entonces a eso se le llama verbo compuesto. ¿De acuerdo? Consta de dos palabras. Bien, el verbo principal, como aquí en el ejemplo, presenta también otras terminaciones. Vamos a ver cuáles son esas terminaciones. Por ejemplo, tiene la terminación ado. Veamos cómo usamos ese verbo terminación ado. He cantado, ¿de acuerdo? Terminación ido. Ha dormido. Terminación to, en forma compuesta del verbo. Has escrito. Terminación cho en la forma compuesta del verbo. Hemos dicho. ¿De acuerdo? Muy bien. Con lo explicado anteriormente, vamos a realizar el siguiente ejercicio, que nos dice, subraya en cada oración los verbos y escribe dentro del paréntesis una S si es un verbo simple o una C si es un verbo compuesto. ¿De acuerdo? Leamos la primera oración que nos dice, la cocinera ha preparado un guiso. Entonces, aquí vamos a ver el verbo. ¿Cuál es el verbo aquí? Ha preparado. Claro, aquí se encuentra el
verbo, ha preparado un guiso. Entonces, ¿este verbo es simple o compuesto? Está compuesta de dos palabras, por lo tanto decimos que es un verbo compuesto. Muy bien. Siguiente oración. Don Matías ordenó a su servidora. Don Matías ordenó a su servidora. Aquí el verbo es ordenó. Muy bien. Y este verbo se encuentra en forma simple o compuesta. En forma simple, ¿verdad? Porque consta de una sola palabra. Siguiente, las mujeres compran en el supermercado. Aquí el verbo es compran y está presentado con una sola palabra, por lo tanto es un verbo simple. El hombre ha dormido mucho. ¿Cuál es el verbo aquí? Ha dormido. Entonces, este verbo está presentado con dos palabras. Por lo tanto, se trata de un verbo compuesto. Muy bien. Las luciérnagas iluminan mi jardín. El verbo aquí es iluminan. Muy bien. Iluminan. Y está conformada de una sola palabra este verbo, por lo tanto es un verbo simple. Ese arbolito ha crecido mucho. ¿Cuál es el verbo ahí? Ha crecido. Es un verbo compuesto, está formado de dos palabras. Muy bien, chicos. Siguiente ejercicio. Escribe una forma simple o una forma compuesta para cada verbo. El verbo cocinar. El verbo cocinar. En su forma simple, ¿cómo sería? Puede ser yo cociné, ¿verdad? Yo cociné. Y su forma compuesta, teniendo en cuenta la primera persona, como lo hemos utilizado aquí, yo cociné. ¿Cómo sería entonces? Yo he cocinado, ¿verdad? Yo he cocinado. Muy bien. Forma simple, verbo hablar. Forma simple, verbo hablar. Habla. Aquí estamos usando la primera persona, ¿verdad? Él habla. Él habla. Y utilizando esta misma persona, ¿cómo será en la forma compuesta? Él ha hablado. Él ha hablado. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos ahora comer. Comer. Forma simple. Puede ser comen. Aquí está en plural. Puede ser ellos comen. ¿No? Ellos comen. En su forma compuesta, ¿cómo sería? Ellos han comido. Muy bien, chicos. Entonces, de esta manera, ese es el trabajo de las formas verbales. Ahora el turno es de ustedes realizar el trabajo de la tarea.